Hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo cuando estamos trabajando el tema de la habitabilidad, como son las instalaciones hidrosanitarias. El taller entonces se abordará desde tres grandes temas. Tema número uno, aquel que tiene que ver con cómo yo planteo esas redes, cómo yo las construyo de acuerdo con unas normas y para que cumplan con todos esos estándares de confort y de bienestar. Tema número 2 es aquel que nos habla sobre los hábitos y sobre los mecanismos de ahorro del agua. Y tema número 3, aquel que tiene que ver con los perjuicios, con los daños que yo hago al medio ambiente, a nuestros cuerpos de agua, mar, lagos, ríos, etcétera, cuando yo vierto esas aguas negras. Reconociendo entonces cuáles son esos tres grandes temas, vamos a dar inicio a la actividad número 1, que en este caso es reconocer las problemáticas en torno a estas redes, cuáles son. Para ello vamos a hacerlo desde una estrategia didáctica que es plantear unas preguntas. Estas son 5 como ya vamos a ver. La pregunta número 1 entonces es: ¿cuánto tiempo cree usted que podría vivir en su casa sin el servicio de agua potable? La pregunta número 2 es: ¿cuánto tiempo cree usted que podría vivir sin el servicio de alcantarillado en esa misma casa? Pregunta número 3. ¿Ha sentido usted olores cuando de pronto llega después de 2 o 3 días de viaje? Pregunta número 4. ¿Ha sentido usted ruidos cuando de pronto abre la ducha, abre un grifo? La quinta y última pregunta entonces es: ¿ha comparado usted lo que le cobran en su recibo de agua con respecto a las otras casas? ¿Qué es lo que usted paga? ¿Qué es lo que le cobran? Esa es la última pregunta entonces. La siguiente actividad entonces es el reconocimiento de las principales funciones que tiene una red, tanto hidráulica como sanitaria. En donde pues vamos a ver como por ejemplo que entre estas funciones está proveer de agua potable, almacenamiento de ella, la clasificación de ella, las aguas blancas, las aguas grises, negras, etc. También hay algunos elementos que nos ayudan a que no hayan ruidos, olores, gases. Otra parte que toca ver es que las redes entonces, como ya hemos dicho varias veces, se dividen en dos grandes partes. Una parte entonces es todo lo que tiene que ver con la red hidráulica, en donde vamos a ver la acometida, los puntos, vamos a ver los cheques, registros, vamos a ver los mismos aparatos en los que yo uso el agua. Por otra parte, o sea, el gran grupo 2 que estamos viendo acá, entonces son los elementos o componentes de una red de las aguas negras, en donde vamos a ver los mismos tubos, los tramos horizontales, los tramos verticales, vamos a ver las mismas cajas, vamos a ver trampas de grasas, entre otros. También se puede ver como un grupo número 3 o puede estar dentro de estos dos grupos que ya vimos, es todo lo que tiene que ver con las aguas lluvias, canales, bajantes, tanques, porque el agua lluvia ya hoy día se está viendo como que hace parte del agua potable también, aunque pues también hay muchos sitios aún donde pues el agua lluvia se ve como si pues fuese agua negra más. Entonces hay que ser claros en que el agua lluvia puede estar tanto dentro de la red hidráulica como de la red de aguas negras. Bien, ya hemos dicho antes que uno de esos grandes temas que tiene que ver con todo este mundo que se llaman redes es el de los daños que yo le hago con esas aguas que yo vierto a nuestro medio ambiente. Precisamente aquí estamos viendo entonces un dispositivo que se llama trampa de grasas. La trampa de grasas no es más que como pues el nombre dice, una caja que simplemente tiene dos grandes partes, dos grandes zonas y que las divide una mámpara que puede ser plástica, metálica, en fin. Y en donde ella en la parte baja, allá vemos que hay unos pequeños huequitos. Entonces, la parte número 1, aquí llegan las aguas que entran por este tubo o por n número de ellos. Entran las aguas de
del baño, de patios, cocina, etc. Es una trampa de grasas, pero también sirve para que en esta parte número 1, donde llegan estas aguas, lleguen también sólidos. Bien, vamos a ver entonces cómo es que pues funciona ella. La parte número 1 entonces recoge las grasas y recoge sólidos. Aquí estamos viendo la trampa ya llena de agua. Cuando se hace, lo primero que se hace es eso, que se llena de agua. Ahora yo vierto por aquí, pero voy a hacerlo mucho más fácil acá. Vierto entonces aceite que llega por este tubo o por estos tubos acá. Él entonces flota esas grasas, aceite, de incluso de nuestros carros. A veces uno lava el carro, cosa que pues no está bien. Todas esas grasas llegan aquí. Entonces miren lo que pasa. Aquí está el agua, pero como el paso de esta agua aquí está allá abajo y como las grasas flotan, por más que yo eche aquí agua, que yo aquí vierta agua por uno de esos tubos, vamos a ver el agua, vamos a ver cómo el agua sale aquí. Aquí la estamos viendo, pero las grasas siguen aquí. Pasado cierto tiempo, 3 meses, 4 meses, yo simplemente destapo la caja, quito esa tapa, limpio todas estas grasas y limpio los sólidos que también están allá al fondo. Es algo que no nos vale mucho más, pero que sí estamos haciendo un bien, bastante bien a nuestro medio ambiente y estamos dando muestra de quiénes somos. Con simplemente esto que vemos aquí, que mide 40 por 40 centímetros y no más, que se llama trampa de grasas. Las dos siguientes actividades tienen que ver, una con el diámetro de los tubos de aguas negras y la otra tiene que ver con el color de los tubos y con el uso. Para ambas entonces lo que se les pide a todos en el curso, en el aula, es que listen por un lado cuáles son los usos a esos tubos en referencia a sus colores y dos, que listen también cuál es el uso para cada uno de los 3 principales diámetros de los tubos que se usan para aguas negras. Después de que ya todos hagan esta lista, entonces vamos a ver dónde hay fallas y así mismo vamos viendo cuáles son esas malas prácticas. Por ejemplo, entonces, con el uso, vamos a ver que una de las principales malas prácticas es la que tiene que ver con este tubo que estamos viendo aquí. Este tubo está hecho técnicamente solamente para ventilación y para reventilación, pero se usa comúnmente en bajante de las aguas lluvias. Otra de las malas prácticas son aquellos tubos de acero que vienen de un tono gris, pero que casi siempre quedan así, más no se pintan de acuerdo con la red para la que ellos sirven. En cuanto a los diámetros, la principal mala práctica es el uso de este tubito que estamos viendo aquí, diámetro 3 pulgadas, para el aparato sanitario. Definitivamente ya todas las pruebas, todos los daños que pues hemos visto, dice que el tubo que debe ser es este que estamos viendo aquí, de un diámetro de 4 pulgadas. También es más o menos como un típico que en la zona de ropas y en el lavaplatos se use un tubo de 2 pulgadas o hasta de 1,5, cuando es mucho más sano, es mucho más lógico que sea este que estamos viendo aquí de 3 pulgadas. Entonces se concluye con las malas prácticas en cuanto al uso no claro, tanto de colores como de los diámetros, y cuáles son las consecuencias de estas malas prácticas. Actividad número 4. Hace un rato ya se tocó el tema con las preguntas, ese que tiene que ver con los malos olores y con ciertos ruidos que se producen en las redes de aguas negras. Para ello entonces, para que se reconozca qué es eso y por qué es que se está dando, vamos a hacer esto entonces. Con los vasos y con el pitillo que estamos viendo aquí, se les pide a todos que hagan lo que yo voy a hacer acá, y es simplemente tomo agua en él y suelto el agua como la estamos viendo aquí. También se puede hacer con estos otros tubos que tienen mayor diámetro, y asimismo también se pueden hacer con pitillos de menor diámetro. Lo que se busca aquí básicamente es que quede claro la importancia que tiene el aire dentro de los tubos, como lo volvemos a ver acá. Cuando yo hago esto, básicamente lo que yo estoy haciendo es que el aire no fluya.
Cuando yo quito el dedo, lo que yo veo es que el aire fluye y asimismo también el agua fluye. ¿Por qué es clave saber esto? ¿Por qué es clave esto en todo este tema que tiene que ver con las redes de aguas negras? En lo que se conoce como sifonamiento, que no es más que simplemente la pérdida del agua que está dentro de esto, que es un sifón, lo que se le llama en las obras sifa. Básicamente esto que estamos viendo aquí siempre está lleno de agua, hasta cierto punto. Acá pues entra el agua, sale el agua, pues tiene un codo. Entonces aquí siempre hay agua. Esa agua siempre debe estar ahí, uno, para que no salgan gases, olores, y dos, también en ciertos casos donde hay muchas ratas, ratones, culebras, insectos, bueno, en fin, para que no salgan, para que no nos peguen sustos. Y también, asimismo, entonces, ¿cómo es que entra el aire aquí? El aire a estos tubos entra, o como ya lo vimos acá, entra por estos otros tubitos que vemos acá, que son los tubos que se usan para ventilación y para reventilación. Entonces, lo que se hace es, después de esto, hacer un diálogo de cuáles son esas malas prácticas de no instalar esto que estamos viendo aquí, sifones, y de no instalar estos tubos que vemos acá, ventilación y reventilación, y cuáles son las consecuencias que pues esto trae. Entonces es básicamente eso, ver cuáles son esas malas prácticas, qué es lo que se debe hacer para que no sigan dándose y cuáles son las ventajas y las desventajas de que se use esto que estamos viendo acá. El golpe de ariete es un fenómeno que se produce en las redes de aguas. Aquí estamos viendo cómo se arma una ducha. Básicamente se les pide a los participantes que armen esto que estamos viendo aquí, con estos tramos de tubos, con estos codos, tapones, etc. Ese es un fenómeno que básicamente se da por la acumulación de aire dentro de las redes y que sobre todo lo que ellos hacen, lo que el aire hace, pues, es que cuando yo abro el grifo vibren y que de pronto el agua también salga como con mucho aire, espuma. Eso no es malo. Lo que es malo es, uno, que vibra fuertemente y pues esto es un ruido que pues también hace daño. Y dos, que también se puede dar en ciertos casos que se rompan estos tubos por todas estas partes. Entonces, cuando se les pide a ellos que armen esta ducha es simplemente para verificar si tienen claro que hay una mala práctica. Y la mala práctica es la que lleva a que se produzca eso, lo que ya dije antes. La buena práctica simplemente es colocar un pequeño tramo de tubo, que es este que estamos viendo acá, que viene al lado y lado, pero sobre todo en el tramo del agua fría. Este es un tramo de tubo que se le llama ventosa. Parece bastante fácil y bueno, así es algo muy fácil y pues básicamente lleva a que no hayan esos riesgos que pues ya vimos antes. Entonces, cuando ellos arman esta ducha, algunos no tienen claro que debe ir un pequeño tramo de tubo aquí al que se le llama ventosa y que no es más que pues una cámara en donde ese aire, el que ya dije que pues queda por toda esta parte, llegue acá. Entonces, con esto simplemente se suple esa mala práctica. Luego de ya haber visto tantas preguntas, tantas malas prácticas, de haber visto cosas buenas, cosas malas, tubos, redes, diámetro, bueno, vamos a hacer entonces la actividad número 6 y que es pues bastante básica y es diseñe la red, tanto las redes hidráulicas como la red de aguas negras para una casa como la que estamos viendo acá, de un piso. Para ello entonces en el kit ahí está el plano, hay unos cartones como los vemos acá y hay unos chinches color verde y hay otros chinches color azul y hay unos lápices. Se les pide entonces que en grupo de 4 o 5 diseñen entonces esas redes. Se puede hacer de dos formas. Una, y es que 2 o 3 grupos hagan la red de las aguas negras, otros 2 o 3 grupos hagan esa red de agua potable. O manera número 2 es que los 5 los 6 grupos en el mismo plano diseñen ambas redes. Eso es también bastante práctico para que se den cuenta dónde hay esos cruces, dónde hay líos entre las dos redes. Bueno, también aquí mismo inclúyanse las redes de las aguas lluvias y las hay, que bueno, prácticamente en toda casa hay una red de aguas lluvias. Cuando ya todos han hecho sus redes, pues simplemente pasa cada grupo y muestra lo que ellos han hecho.
y entre todos pues, se trata entonces de que vean dónde hay fallas, dónde está bien y a ver cuál es la red que está mucho mejor resuelta. Así entonces se acaba con la actividad número 6 y pasamos entonces a la actividad número 7, ya es el cierre y es básicamente un diálogo que se hace entre todos para ver los pros y los contras que tuvo la sesión y también para ver cómo cada uno de estos distintos talleres cambian para que pues cada día sean mucho más buenos y mucho más claros.